Presentación del libro Estéticas Amazónicas Contemporáneas, la obra del pintor bora Víctor Churay Roque, de María Eugenia Iria. En mesa nos acompañan Luis Alberto Suárez Rojas, María Eugenia Rosillo Ilia Miranda, Dina Ananco y Gabriela Germana. Este evento es organizado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos y todas. Para nosotros este es un momento bastante especial porque el texto que nos trae aquí, que nos convoca en esta tarde de María Eugenia Illa, que se titula Estéticas Amazónicas Contemporáneas, estamos muy felices y satisfechos por doble razón. La primera razón, que es la posibilidad de traer el análisis de la obra del pintor bora Víctor Churay, pero otra razón también importante es que este texto inaugura una colección titulada Siembra Tesis Sanmarquinas. Como fondo editorial estamos muy contentos porque este año hemos podido traer una gran diversidad de autores, no solamente nacionales, sino también ediciones internacionales. Hemos publicado, por ejemplo, en el caso nuestro, una primera versión en castellano de una obra que estuvo en inglés durante mucho tiempo, de Marshall Salins, sobre qué es y qué no es parentesco. Y así como él, hemos también editado otros autores internacionales y también latinoamericanos. Pero no podíamos continuar de esa manera, sino también colocando lo mejor del pensamiento sanmarquino, y eso es solo a través de las tesis sanmarquinas que queremos traer. En ese sentido, esta tesis, este libro, al igual que otros 2 libros más, se suman a la propuesta de la colección Siembra Tesis Sanmarquinas. En ese sentido, estamos muy contentos, muy felices de esta presentación, porque además nos va a permitir darle inicio a esta colección que imagino en el futuro tendremos muchos más textos. Estamos también muy contentos porque este libro nos ofrece la posibilidad de poder explorar las estéticas indígenas, las cuales pues están profundamente arraigadas en la cultura, en su cosmopolítica, en sus complejas estructuras de significado, de sentidos compartidos, y la posibilidad de estudiar a artistas indígenas como Víctor Churay, de la mano de María Eugenia, es realmente un placer, pero además es realmente una gran posibilidad para todos leer esta obra. En ese sentido nos acompaña en esta tarde 2 presentadoras y además de la autora, que es Dina Ananco. Dina Ananco es poeta de padre aguajún y madre huampís de Amazonas. Estudió literatura en San Marcos y realizó una maestría en literatura peruana y latinoamericana en nuestra casa. Ha participado recientemente en el Festival de Poesía Latinal 17 en Berlín en el 2023, así como en otros festivales también. Ha publicado poesía en diferentes revistas y ha sido antologada en Nuestra América, es un verso. Antología Poética 1968-1989. Además, también quiero subrayar que el poemario Sanchu, publicado por el CAP, que veo aquí también nos acompañan, y Pacaína Ediciones en el 2021, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2022 en la categoría Literatura en Lenguas Indígenas u Originarias. En ese sentido, nos da mucho placer y mucha alegría tenerte en esta mesa en esta tarde. También nos acompaña Gabriela Germana, historiadora de arte y curadora independiente. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo su doctorado en Historia y Crítica de Arte por la Florida State University. Su investigación se centra en las artes indígenas y rurales peruanas y su relación con el contexto del arte moderno y contemporáneo global. Ha publicado artículos en revistas especializadas y es coeditora de un número especial de la revista Arts, Repensando el Arte Contemporáneo Latinoamericano. Sin más, damos la voz a Gabriela Germana y luego a Dina Ananco. Muchísimas gracias. Buenas tardes, creo que no.
Ahí está prendido. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarme a la presentación de este libro. Yo estoy muy contenta porque conozco a María Eugenia de muchos años y de verdad me alegra mucho que podamos tener su tesis publicada en forma de libro. Como mencionaba, este libro es la publicación de la tesis que María Eugenia Ilia realizó en el 2011 para obtener su tesis de licenciatura en arte, es en Historia del Arte, por la Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo conozco a María Eugenia justamente desde la década de los 90, cuando éramos estudiantes en el pregrado de Historia del Arte de la universidad. Cuando yo ingresé, ella ya estaba llevando sus últimos cursos y recuerdo cómo su trabajo siempre destacaba entre todos los alumnos. Cuando yo ingresé y ella estaba, en el 2011, además pude ir a la sustentación de su tesis, la que hoy vemos publicada, y realmente me impresionó por el grado de investigación desarrollado para una tesis de licenciatura, y hoy tengo el placer de verla publicada y poder leer con mayor atención aquella investigación. A lo largo de nuestra carrera como historiadoras del arte, a María Eugenia y a mí nos ha unido un particular interés por una producción artística largamente ignorada en el campo de la historia del arte. Aquellas piezas producidas en contextos indígenas y rurales en los Andes y la Amazonía peruanos. Acá tengo que señalar la importancia que tuvo para nosotras el curso de arte popular que dictaba la historiadora de arte Sara Acevedo. Acevedo, inspirada en las enseñanzas de su maestro Francisco Stasny, era una de las pocas historiadoras de arte en el Perú que hasta fines del siglo XX se dedicó al estudio de estas manifestaciones. Mi trabajo en el Museo Nacional de la Cultura Peruana y el de María Eugenia con la colección de arte popular del Museo de San Marcos iría definiendo nuestras carreras y desde ahí hemos trabajado juntas en distintos proyectos y conversado mucho sobre cómo abordar este tipo de producciones desde un campo marcado por una visión eurocéntrica como es la historia del arte. Y María Eugenia justamente discute este tema en el capítulo del arte Bora, cómo abordar, ¿no?, el arte de producciones indígenas y rurales desde la perspectiva de la historia del arte. Quería contextualizar un poco el estudio del arte amazónico para tener un poco en cuenta en dónde se ubica este libro y la investigación de María Eugenia. El cambio del siglo XX al siglo XXI marcó una transformación importante en el campo de las artes y empezó una discusión sobre el papel del arte indígena en el contexto del arte contemporáneo peruano, desde el inicio del siglo XXI. Este llamado giro hacia lo indígena tuvo lugar no solo en el Perú, sino que fue un fenómeno global, incentivado por el desarrollo de las teorías postcoloniales y descoloniales, las teorías críticas sobre raza y etnicidad, pero también por muchos movimientos indígenas alrededor del mundo reclamando sus derechos y haciendo visible su presencia y su fuerza. En el Perú, si bien el arte rural e indígena del área andina ha sido discutido largamente a lo largo del siglo XX, desde perspectivas indigenistas primero y luego desde perspectivas marxistas y sociales, no hubo en estas discusiones una real participación de los sujetos indígenas. Más aún, como indica María Eugenia en la página 68 del libro que hoy nos convoca, y voy a leer acá la página. La premiación a Joaquín López Antay, un artista indígena, en el año 1975, no tuvo mayor trascendencia, estoy citando a María Eugenia, no tuvo mayor trascendencia en el engranaje del régimen ideológico que sostiene el sistema del arte en nuestro país, y continuó reproduciendo el paradigma del arte occidental a través de la academia y las galerías como sistemas sociales que lo validan y en donde circula el objeto, para así quedar el arte popular o etnográfico limitado al ámbito del museo, institución que daba importancia a los objetos, pero dejaba de lado a los procesos creativos y a sus autores, cita con la cual concuerdo totalmente. Si bien el arte andino, como mencionaba, fue parte de toda una serie de discusiones, aunque nunca con la presencia fuerte de la población indígena, y como mencionaba María Eugenia, esto no cambió realmente las estructuras, el arte amazónico ni siquiera fue discutido. Como se ha conversado varias veces, la imagen del Perú estaba conformada sobre todo por esta imagen andina, donde lo amazónico no ha tenido una real cabida, salvo en específicos momentos, sobre todo en contextos políticos. Entonces, las discusiones sobre el arte amazónico en el contexto artístico, creo yo
que empezaron, y que eso también lo hemos discutido con otras personas trabajando sobre estos términos, empiezan sobre todo en los campos de la curaduría y de las exposiciones. Y si bien hay que reconocer el importante impacto que tuvo el Seminario de Historia Rural Andina, dirigido por el historiador Pablo Macera, y el trabajo que realizó con artistas rurales, andinos y amazónicos, aspecto que María Eugenia lo detalla en un capítulo del libro, las discusiones y planteamientos del seminario no impactaron realmente en el circuito del arte contemporáneo. Entonces es el campo de las exposiciones que comienza a discutirse sobre todo esta presencia de lo amazónico, y me estoy refiriendo específicamente al campo del arte, no de la antropología o de otros tipos de estudios, sino en el campo del arte contemporáneo. Y entonces se toma como un hito en el Perú las dos exposiciones que realizó Grena Landol en el 2000, que fueron El Ojo Verde, Cosmovisiones Amazónicas, y Serpiente de Agua, La Vida Indígena en la Amazonía. Y después de ellas, después de estas dos exposiciones realizadas por Grena Landol, han venido muchísimas otras más exposiciones, pero creo que nunca se ha mencionado con la importancia que tiene, que es la exposición que realizó María Eugenia en el 2003, recién comenzando la década de los 2000, la exposición que se llamó Víctor Churay Roque, pintor Bora, y que tuvo lugar en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma. Y que en esta exposición ha sido una de las primeras en las que se comienza a discutir el papel de un artista indígena amazónico en el campo de las artes contemporáneas. Se centra, porque María Eugenia se centra en este artista, que va a dar lugar al libro que tenemos hoy, se centra en este artista con una obra bastante compleja que se ubicaba entre las tradiciones amazónicas de larga data, el mercado turístico y el campo del arte contemporáneo limeño. Entonces, la particular ubicación de este artista entre todos estos campos le permitió justamente a María Eugenia en esa exposición comenzar un poco esta discusión sobre qué significa que un artista indígena pase por todos estos campos. Estoy salteándome algunas partes para no pasarme de tiempo. La exposición sobre Víctor Churay, que dio origen a la tesis, que ahora ha sido publicada como libro, es un punto bien importante en el desarrollo del arte amazónico contemporáneo, aunque como decía, no se ha resaltado, creo yo, como debería. Si bien en el ámbito de la curaduría el arte amazónico ha logrado un despegue impresionante, porque ha habido todo, desde ese momento, desde comienzos de los 2000 hasta el día de hoy, hay una gran cantidad ahora de exposiciones sobre arte amazónico. No solo las exposiciones, sino también hay ahora artistas representados por galerías de arte contemporáneo, por ejemplo, Santiago Yahuarcani está representado ahora por la Galería Crisis en Lima, o las artistas chitivas Sara Flores, Elia Vázquez y Sharon Bencho están representadas por el Chitivo Conivo Center de Nueva York. También algunos artistas amazónicos han ganado importantes premios de arte contemporáneo, como Renber Yahuarcani, que ganó el Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú, o Bruce Rubio, que ganó Pasaporte para un Artista. Sin embargo, a nivel de textos académicos, desde la perspectiva de la producción artística, es muy poco todavía lo que se ha publicado. O sea, tenemos casi 2 décadas ya discutiendo esas inserciones del arte indígena amazónico en el sistema del arte contemporáneo, pero en cuanto a textos académicos es todavía bien poco lo que se ha realizado. Entre los textos que se han publicado en estos últimos años destacan las interesantes perspectivas planteadas por antropólogas como Lizelvía Belaunde, Josefa Nolte, Juliana Borea, y desde la historia del arte contamos principalmente con los artículos de María Eugenia y de otra historiadora del arte, Juliana Vidarte. En este sentido, la publicación del presente libro es de suma importancia y esperemos que dé lugar a una mayor producción escrita desde el contexto académico desde la historia del arte, sobre todo, en relación a la producción amazónica. Me avisan porque puedo luego continuar. Pero en todo caso quería comenzar un poquito con el libro, porque quería indicar que el libro está dividido en 5 capítulos, una breve introducción y una breve conclusión. El capítulo 1, Los Bora en el tiempo y el espacio, ofrece un muy buen contexto sobre la ubicación geográfica, la historia y la estructura política y social, la economía y el arte Bora. Este capítulo se basa en una seria revisión de una extensa e importante bibliografía sobre los Bora,
que la autora reseña inteligentemente para proveer al lector de aquellos datos que realmente nos permiten entender bien este contexto del grupo Bora. En el segundo capítulo, la pintura sobre Yanchama como nuevo género artístico de los Bora, considero que es uno de los más interesantes y que brinda una perspectiva para analizar no solo la pintura sobre Yanchama Bora, sino el arte producido en distintos contextos rurales del Perú. María Eugenia explica muy claramente cómo se configura el arte de la pintura sobre Yanchama, que mantiene, por un lado, saberes de larga data entre los Bora, pero que tiene también una gran influencia del turismo, de la enseñanza en la escuela y una enseñanza además que sigue perspectivas y modelos occidentales, y la influencia que han ejercido antropólogos y otros científicos sociales a través de las ONGs. Este análisis, que se extiende en el siguiente capítulo, sirve para entender claramente cómo muchos géneros del llamado arte popular o el llamado arte indígena no nacen en tiempos inmemoriales, sino nacen de interacciones mucho más recientes de las poblaciones indígenas con otros grupos que se van influenciando y transformando sus prácticas artísticas. Se trata, por supuesto, de relaciones desiguales en las que hay grupos de poder que imponen sus conocimientos, estéticas y costumbres sobre grupos marginalizados. Pero por otro lado hay que reconocer cómo muchas poblaciones indígenas frente a estos procesos coloniales han sabido reformular sus prácticas para que sobrevivan en las nuevas condiciones y también para desde ahí reclamar por sus derechos y por la vigencia de sus propios conocimientos y perspectivas. De hecho, hay un artículo de María Eugenia Ilia, de La Maloca a la Galería, la pintura sobre Yanchama de los Boras y Huitotos de la Amazonía peruana, que fue publicado en la revista Illapa número 6 del 2009, que es casi como una revisión de uno de los capítulos de este libro. Y ese artículo a mí me sirvió particularmente cuando escribía mi tesis de doctorado sobre las tablas de Sarwa. Me ayudó a entender también cómo estos factores, el turismo, la intervención de antropólogos y académicos y la escuela, la formación en la escuela que tiene estos modelos occidentales también tuvieron una importante manera de influir en la gestación de un nuevo género de las tablas de Sarwa, estas tablas de Sarwa que se realizan en Ayacucho y que se comenzaron a producir en Lima desde la década del 70. Entonces, este modelo de ver a todas estas influencias, yo creo que es bien importante si queremos estudiar otros géneros del arte indígena y rural, y creo que esa es una muy buena perspectiva que María Eugenia nos ofrece en este libro y que encontré también en ese artículo del 2009. El análisis de la influencia del turismo, la escuela y las ONGs continúa en el siguiente capítulo del libro titulado Víctor Churay Roque, pintor Bora de Pucarquillo, pero ya a partir del caso concreto del artista y sus inicios produciendo artesanías en un pueblo natal de Pucarquillo y sus inicios como artista a través de la exhibición de sus obras en Lima. Aquí yo creo que sí hay un punto que la autora podía haber desarrollado un poquito más y que es el concepto de artesanía, porque si bien en la sección anterior analiza el término de arte y lo hace de una manera muy interesante, como el término de arte es difícil de asumir para una producción no occidental, para una producción indígena, creo que era necesario también una definición del término artesanía para entender cómo mirar ese término, que también es un término desde una mirada occidental, cómo ese término nos hace leer la producción indígena de determinadas maneras. Entonces creo que eso hubiera sido un añadido interesante. Y también que la artesanía no tiene necesariamente que verse como algo malo, sino que, como ya otros autores, como la historiadora de arte canadiense Ruth Phillips o el historiador de arte norteamericano Christopher Steiner, resaltan cómo a través de la selección de ciertos temas y objetos para la artesanía, muchos grupos indígenas han logrado consolidar una identidad étnica resquebrajada por el colonialismo. Así que creo que esta manera de conceptualizar la artesanía no solo tiene que ser como algo que desvirtúa una producción, sino que también puede dar lugar a nuevos planteamientos por parte de comunidades indígenas. Los dos capítulos restantes, y ya me falta poquito, Memoria Bora, Identidad Étnica, en la pintura de Víctor Churay, y la ayahuasca, en la obra de Víctor Churay Roque, analizan la producción del mencionado artista en sus dos siguientes etapas,
cuando trabaja con el Seminario de Historia Rural Andina, desarrollando una obra en la que plasma el conocimiento y la memoria de su pueblo, influenciado por la perspectiva académica de los investigadores del seminario, y finalmente una etapa bien interesante en la obra de Víctor Churay, que es la etapa más personal y experimental, como bien indica María Eugenia en el texto, en el que la producción de Víctor Churay cambia a partir de una ingesta más seguida de ayahuasca y su interés por la obra del artista de Ucayali, Pablo Amaringo. El análisis que realiza María Eugenia de las pinturas en esta sección especialmente me parece que demuestra muy bien estas distintas influencias de la ayahuasca y de la pintura de Amaringo. Para finalizar, solo quiero agregar algunos detalles que me parece sobre la edición del libro que creo que podrían tenerse en cuenta para las siguientes ediciones. Entiendo que este libro es una publicación de una tesis, pero creo que se hubieran podido hacer unas bien pequeñas modificaciones para adaptarlas más al formato del libro, como eliminar toda una serie de subsecciones muy pequeñitas para que el texto fluya más de corrido y sin tantos cortes. Y la otra indicación que sí me parece, sobre todo esta, me parece importante, es indicar la fecha original en la que se terminó la tesis y qué tipo de tesis fue, ¿no? Porque eso no lo tenemos en ninguna parte del texto. Yo lo sé por la cercanía con María Eugenia, que es una tesis de licenciatura sustentada en el año 2011, pero esto no está en ninguna parte del libro, y creo que esto es bien importante para situar la tesis en un contexto bien específico y tener en cuenta por qué se usó determinado enfoque, determinado método, determinada bibliografía. Y en el caso de esta tesis en particular, creo que sabiendo esa fecha, se convierte en un estudio bien temprano y en ese sentido pionero sobre el arte indígena amazónico, que quizá perdemos esa perspectiva cuando tenemos que la fecha del libro es 2023. Entonces creo que eso sí tenía que ser una cosa importante. A pesar de esto y de algunas observaciones que he indicado, creo firmemente que este libro se constituye un gran aporte para el estudio del arte amazónico, tanto por la perspectiva teórica que provee para el estudio de las artes indígenas y rurales, no solo amazónicas, sino creo que tiene unos aportes bien interesantes para el estudio de otras formas de arte en el Perú, y también por el análisis detallado del gran artista que fue Víctor Churay. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Germaná, por tus palabras. Bien, invitamos entonces ahora a Dina Aranco. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, María Eugenia, por reunirnos con tu libro. Yo realmente le he disfrutado mucho la lectura. Había sacado resumen que bien Gabriela lo ha presentado, ¿no? Lo que sí puedo, bueno, no voy a redundar eso, solo quisiera mencionar brevemente que yo he concebido el libro como una evolución, ¿no? Desde el inicio del pintor Víctor Churay, que María Eugenia bien lo rastrea y lo presenta dentro de su marco teórico, hace un proceso histórico de cómo está concebido el arte. Ahí sí tengo una pregunta, después lo podemos conversar. Arte amazónico, en algún momento menciona arte indígena, y luego cómo está el escenario en la cultura bora y los huitotos, ¿no? Cómo está concebido este arte, y lanza estas palabras de arte, artesanía, que nos inquieta mucho a nosotros como parte de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, en este proceso, cuando nos presenta, hace un registro del espacio del pintor, que es de Pucaurquillo, del río Ampillacu, distrito de Pebas, donde están no solamente los boras, sino también los huitotos, ¿no? Y esta historia del caucho, que pues ningún proceso o ningún estudio de este tipo puede obviarlo, ¿no? Y eso está presente también en el libro, lo cual nos ayuda a contextualizar y entender cómo estaba no solamente la situación del arte, sino la parte política, social en ese contexto, ¿no? Y cuando nos habla del arte en sí, es importante que se registre
el arte que comienza de este pueblo en los tallados y en las pinturas corporales, ¿no? Si bien los Bora o los Huitoto usan el cuerpo, también otros pueblos, para poder representar estas imágenes, estas simbologías, ¿no? Ahí podemos, digamos, encontrar el inicio de esta muestra artística, ¿no? Eso es lo que también está presente en el libro. Y otro de los elementos que asocia es la presencia en el capítulo 1, ¿no? La presencia de la maloca, que es importante para este pueblo, porque ahí es donde no solamente se habla del arte, sino también de la transmisión del conocimiento del curaca a las siguientes generaciones o a la familia en conjunto, ¿no? Y ahí la importancia de la maloca. Y esta maloca también acoge otros elementos, que es la coca, el tabaco, y todo este proceso nos ayuda a poder entender, digamos, cómo germina el arte Bora, ¿no? Y también menciona las fibras, el trabajo con las fibras, los tejidos, y finalmente hace una mención del uso de la cerámica, ¿no? Que pues que ha sido en cierta forma desplazada, ¿no? Y en el capítulo 2 también, bueno, lo que sí resalto ahí es este tema de los conceptos que también Gabriela mencionó, de la artesanía, que en inicio, creo que esto ocurre en todos los pueblos, ¿no? Siempre hay esa habilidad de elaborar algo que está catalogado como artesanía y que luego se comienza a comercializar. Pero esa habilidad de poder elaborar un objeto implica también una reflexión dentro del proceso creativo, ¿no? Que hace que también se evalúe en cierta forma el mercado, la interacción con los compradores, y va evolucionando, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que se registra. Entonces, es interesante de cómo estos inicios y luego se va trabajando, se va desarrollando hasta terminar en una galería, ¿no? Ese es el camino que María Eugenia nos presenta en este libro, ¿no? Y luego en el capítulo 2 nos habla mucho de la biografía del Víctor Churay, y cómo va en este proceso de evolución del artista, cómo fue desde el niño, cómo fue su contacto, digamos, con la artesanía, luego con el arte. Es importante los premios que él gana, ¿no? Porque eso hace que sea, voy a usar la palabra, visible ante el arte contemporáneo peruano. Y esas exposiciones individuales que fueron sucesivas en el año 97, 98, permitieron, usando como soporte la yanchama, ¿no? Esta herramienta que hasta ahora los huitotos lo usan, porque yo soy del pueblo Abajún y Vampisi y no he visto ese soporte, pero en esa cultura sí. Y eso hace, como dice María Eugenia, que él sea como una especie de pionero en usar ese tipo de soporte para llevar el arte a las galerías, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos llama la atención en este capítulo, porque pues aborda todo ese proceso, y efectivamente el Seminario de Historia Rural y Andina fue importante para Churay, lo cual lo desarrolla en el capítulo 4, y ahí me llama mucho la atención este proceso de autorreflexión, ¿no? Da la casualidad de que nosotros, lo digo en el sentido de pertenecer a un pueblo originario, cuando estamos dentro del territorio, esto decía también una lingüista mexicana, Yasnaya Aguilar, no estamos cuestionándonos quiénes somos, cómo nos representamos, cómo nos ven, porque estamos en el contexto. Pero cuando sales de ese espacio y comienzas a trabajar como lo fue Churay en este seminario, es que es ahí donde en cierta forma te interpela de cómo te ven, cómo te representas y cómo quieres ser representado, cómo tú te quieres representar. Y eso se ve clarito en el proceso, ¿no? Y es por eso que Churay comienza a preocuparse, porque
la situación de los pueblos originarios en el Perú no es estable. Como saben, la cultura no es estable, hay muchos cambios que se está atravesando, y eso percibe él y se siente responsable de poder restituir, porque además Víctor Churay era un líder, ¿no? Hijo de un curaca, y él era como una especie de heredero a ese cargo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad bastante fuerte, no solamente como artista, sino también como persona, ¿no? Y eso se visibiliza. Por eso es que yo no tuve la oportunidad de conocer al pintor, pero se deslinda de este estudio que estaba involucrado, para poder buscar sus propias, digamos, sus propias rutas, ¿no? Encaminar su propia filosofía y poder buscar sus propios aliados, ¿no? Y eso se ha notado también en su proceso creativo, en su trabajo. Y justo en ese espacio, como ha estado en el Seminario de Historia Rural y Andina, es que hay esa concepción de Churay como Huamampoma amazónico, ¿no? Y esa comparación también es como, le resuena a uno, ¿no? Porque hay una siempre forma de poder encontrar una respuesta en comparación a otro, ¿no? Como Churay hacía esta representación de texto, imagen, o de la oralidad de la palabra, o esa dualidad que se genera, pues inmediatamente despierta esa imagen de Huamampoma, ¿no? Que también hacía ese tipo de trabajo. Y se asocia ese título, digamos, ¿no? al artista. Y lo otro que, bueno, me llama la atención en el libro es estas palabras que acuña María Eugenia, de la cosmovisión y la filosofía, ¿no? Siempre se ha cuestionado que en estos conceptos de que los pueblos indígenas no tenemos historia, sino mitos, no tenemos pensamiento, no tenemos filosofía, sino creencias, ¿no? Y yo creo que esos enunciados se rompen en este libro, y me parece interesante por ese lado, ¿no? Y bueno, todo esto se desarrolla en el capítulo 4, y en el capítulo 5 podemos ver el tema de la memoria, que es muy, muy importante para poder desarrollar esta idea que se viene de, si nosotros sabemos quiénes somos, nos identificamos, sabemos los vacíos, qué es lo que ahora queremos o cómo queremos encaminar, ¿no? Porque esa es la preocupación también que se registra del artista Víctor Churay, ¿no? Ahí es donde nos hablan sobre las influencias o las referencias, ¿no? Y es interesante esa parte porque en el libro se pone como una de las influencias o una de las referencias la ayahuasca. La ayahuasca como un proceso que te permite al artista poder visionar o poder estar seguro de lo que va creando, de lo que va a crear, ¿no? Y ayahuasca ahí como que es una planta madre que dentro de la Amazonía se usa. Es una planta que tiene madre, está vivo, y en ese proceso también hay presencia del chamanismo, ¿no? Que como que va acompañado para que en cierta forma sea un soporte del artista, ¿no? Y luego está Pablo Amaringo, que fue una artista bastante importante para Víctor Churay, se refiere también como, se toma como influencia. Y luego, bueno, esta desvinculación del Seminario de Historia Rural y Andina permite que él pueda buscar sus propios aliados, pueda involucrarse con historiadores, con artistas o con otros intelectuales, y así va a poder abrirse su camino, ¿no? Eso, y también mencionar que pues hay un breve glosario, también hay una bibliografía bastante extensa, 9 páginas, y también las imágenes de la cual que ha permitido analizar en los capítulos 4 y 5 María Eugenia, ¿no? Las obras de Víctor Churay reunidas en este libro, que nos permite un tanto poder familiarizarnos, lo que no conocemos estas obras, ¿no? Y eso lo pueden ver en el libro. Hay 33 imágenes que se presentan, ¿no? ¿Qué más podría decir? Yo luego, pues, creo que en la segunda
ronda. Me gustaría hacer muchas preguntas y ya terminaría con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dina. Y ahora le damos pase. Muchas gracias. Ahora damos pase a la autora, a María Eugenia Illa, que seguro también tiene muchas cosas que contarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis Alberto. Antes que nada, bueno, gracias a todos los que están presentes, amigos, familiares. Me da mucho gusto verlos acá. Estoy muy agradecida. Quiero agradecer al Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos por este privilegio que he tenido al ser elegida para mi tesis, para ser publicada, ¿no? Es algo que no lo esperaba y realmente es una satisfacción enorme. También me permite repensar todo lo que ha pasado desde que esta tesis se hizo realidad en el año 2011 y por supuesto, como Gabriela mencionó de una manera bastante detallada, ha pasado mucho, han habido muchísimas relecturas, exposiciones, artistas que han surgido y que creo que de algún modo nos permiten decir muchas cosas. Quería agradecer a Gabriela y a Dina por las palabras de presentación que realmente han sido bastante oportunas. Y me interesa así contarles cómo surgió todo este proceso, porque ciertamente hay este cruce entre el arte y la antropología que de alguna manera fueron alimentando esta investigación, ¿no? Como mencionaron, el año 2003, nosotros en la Universidad Ricardo Palma, gracias a la apertura del director y del amigo Alfonso Castillón, pudimos presentar la exposición de Víctor Churay. Sin embargo, la muestra fue, por supuesto, para mí muy importante porque el proceso curatorial me permitió conocer más la obra, pero también reconocer más la vida y la personalidad de Víctor, a quien conocimos muchos de nosotros en la Universidad de San Marcos. Esta tesis es doblemente sanmarquina porque Víctor también era sanmarquino, él estudió historia y precisamente antes de fallecer era un estudiante de historia, ¿no? La relación, la cercanía que pudimos tener un grupo de historiadores de arte, gracias también a la cercanía con el Seminario de Historia de la Andina, fue bastante importante y determinó el interés por trabajar esta tesis. San Marcos es un espacio bastante diverso, es decir, representa al país, por supuesto, pero encontrar allí, hace muchos años, estoy hablando del año 2000, ¿no?, a Víctor Churay, una artista que además era un indígena de un pueblo bora, que tenía toda una serie de conocimientos y de ideas, y además un hombre muy joven, nos interpeló muchísimo, ¿no? Nos interpeló sobre todo al conocer la historia que había detrás de él, la historia que él de algún modo buscaba traducir a través de sus obras. La muerte de él, por supuesto, impactó mucho más a muchos de los que estamos presentes, porque era bastante evidente que era un artista en un apogeo y un crecimiento enorme, ¿no? Víctor hubiera seguramente marchado actualmente, él marchó en los Cuatro Suyos, tenía no solamente era un hijo de curaca, iba a ser el curaca de Pucorquillo, sino que tenía un pensamiento político bastante fuerte y muy contestatario, ¿no? Muy vinculado a la búsqueda de cambiar la situación de la Amazonía, principalmente de pueblos que como los Bora, Muruy y todos estos que están dentro de la tesis han sido particularmente golpeados por el extractivismo y el boom del caucho. Entonces, estamos hablando de historias que son permanentes, que son recurrentes, que son como círculos que siempre están allí, y Víctor era bastante consciente de ello. Por supuesto, también su vida y su obra encarnó estas complejidades que resultan, que significan, o que asumen los artistas o los indígenas jóvenes en las ciudades, ¿no? La migración, en fin, la discriminación, la falta de recursos para poder vivir. Víctor fue uno de los artistas becados, mejor dicho, que tuvo la apertura de San Marcos y estudió, pero el estar en la universidad era sumamente complejo.
difícil. Entonces, esa vida, yo trato de expresarla de algún modo en esta tesis. Trato de hacer una síntesis, por supuesto a partir de sus pinturas y de todo este conocimiento de lo que él representa, es decir, la historia del pueblo bora y particularmente de Pucallpa. Como historiadora de arte, siendo esta una disciplina con una serie de criterios y de lineamientos eurocéntricos, para mí era fundamental encontrar alguna herramienta metodológica para poder abordar las obras de Víctor Churay que no eran pinturas de un artista académico, ¿no? Entonces eso fue algo que determinó que yo estudiara antropología. Por eso esta tesis tiene este sesgo antropológico muy, muy marcado. De hecho, la primera parte es bastante antropológica y fue muy observado en un principio. También recuerdo que en algún momento, como tenía la suerte de trabajar con Alfonso Castrillón, que es un historiador de arte que ha visto distintos temas, entre ellos arte popular, todo esto que tuvo que ver con esta polémica de la década del 70, el año 75, le hice en algún momento la consulta de cómo abordar el arte indígena de la Amazonía peruana. Él, con este gran conocimiento que tenía y que tiene de todo este panorama, me dijo, mira, no hay un antecedente, es decir, recuerda incluso la palabra que utilizó, tú vas a tener que proponer algo, tú vas a tener que proponer algo nuevo. El resultado de ello es esta tesis. Esta tesis que tiene todos estos encuentros entre estas dos disciplinas y que está dividida en todos los capítulos que Gabriela ha reseñado con bastante claridad. Creo que el tiempo nos está ganando, así es que antes de terminar, solamente quiero agradecer, además de las presentadoras, que realmente han sido espectacular poder tenerlas, las amistades que están acá, las amigas, a los familiares, ¿no? Y por supuesto las personas que han hecho posible que esta tesis se haya hecho realidad en ese tiempo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, y voy a aprovechar a las personas que están acá, Kelly Carpio, que gracias a ella pude viajar a Colombia y poder investigar en las bibliotecas de allá y conocer la historia de estos pueblos que fueron trasladados en la época precisamente del boom gauchero. Por supuesto, Alfonso Castrillón, que está acá y que es increíble verlo. Gracias, Alfonso, que tiene mucho que ver con esta tesis y además con mi interés por la investigación y por la historia del arte, ¿no? Por buscar un pensamiento crítico que refleja sin duda también el hecho de ser sanmarquina, pero que también responde mucho al aprendizaje que hemos tenido. Y finalmente, por supuesto, a mi familia, ¿no? Además a estos amigos queridos, a mi padre, a mi madre, Roberto, a Beatriz, a mis hermanas, que han apoyado todas mis iniciativas todo el tiempo, siempre con mucho cariño. Bueno, acá están mis tíos, que están representando a mi familia, a Ana y Roger, muchas gracias por estar. Y por supuesto, a la familia Churay. Tenemos la ilusión con Gabriela de que la próxima semana vamos a estar llevándole esta publicación hasta Pucallpa. Y creo que es lo justo, creo que es lo más importante, porque son ellos los que sienten de algún modo la ausencia y también la presencia permanente de este artista, que realmente es pionero y que amerita ser conocido, ¿no? No quiero terminar sin agradecer a mi esposo Manuel Cornejo, que ha sido un apoyo permanente en este proceso. Y claro, él, Mateo, me han dado todas las condiciones para poder lograr llevar a cabo toda esta tarea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a todos y todas por haber participado de esta presentación. Como digo, estamos como fondo editorial sumamente contentos y satisfechos de poder sacar adelante esta nueva colección Siembra Tesis Sanmarquina. Ustedes podrán encontrarnos en el stand número 75 de esta feria y podrán encontrar también el siguiente volumen, producto de el siguiente libro, producto, digamos, de esta colección, que es Minería, Género y Parentesco, etnografía sobre el oro entre los Aracbú de Madre de Dios, de Lucero Raimundo.
y además próximamente también tendremos otro texto más sobre violencia política, que es parte de la colección Siembra Tesis Sanmarquinas. Muchísimas gracias y los espero en el stand 75. María Eugenia, ¿podemos pararnos para tomar una foto con el librito?